Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos. Aquí no venimos solo a ser espectadores, venimos a ser protagonistas. Usted está escuchando El Rollo del Libro. La palabra no se queda estática en un papel, se mueve a los corazones. Hoy quiero retarle. No se ponga límite solo a escucharnos de fondo mientras usted está haciendo otra cosa. Queremos que desde donde usted esté, en su sala, en su oficina, en el bus, tome su Biblia o mínimo su celular y vaya escribiendo. Pero principalmente le pedimos que abra su corazón. Siga cada instrucción que le damos, participe activamente. Y deje que este estudio bíblico sea no solo una charla que alguien está escuchando, sino que usted participe. Pero usted participe con su experiencia para con la palabra del Señor. Arrancamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior estuvimos abordando 51 versículos que el segundo libro de Samuel, capítulo número 22, nos relató. Conclusión: Dios trata a cada persona conforme a su actitud. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? El capítulo 22 habla de un himno de acción de gracias de David por la victoria hasta en este momento en su vida. Y él comienza reconociendo a Dios como su roca, como su salvador. Pero dentro de ese himno también nos deja impregnado su experiencia de que cuando él estaba angustiado, él clamaba al Señor. También deja plasmado cómo el Señor lo liberó y cómo él pudo tener una relación de justicia para con él. También nos habla de cómo sus victorias no fueron producto de su experiencia militar, sino era Dios el que lo ceñía de fuerza y era el quien despejaba su camino. Finalmente, cierra su himno con una declaración de liberación a él y a su descendencia. Dios trata a cada persona conforme a su actitud, porque si uno busca de Dios, Dios lo honra. Pero si no honramos a Dios, Dios no puede hacer nada por nosotros. Eso fue el capítulo 22. ¿Qué nos deparará el capítulo 23? En unos momentos lo averiguamos. Presentamos ahora el segmento número 1. Antes de desglosar nuestro bosquejo de hoy, vamos a hacer algo bien fundamental en el estudio bíblico. No queremos que solo escuche nuestras conclusiones. Queremos que usted observe la misma fuente de donde vamos a sacar las conclusiones. Donde usted esté, le invito a dejar lo que está haciendo por un momento y leamos juntos una última vez el capítulo completo que vamos a estudiar. Tome su Biblia, ajuste el volumen, lea con nosotros y comenzamos la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel.
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos aquellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y le trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza con 300, a quien mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elhanán, hijo de Dodó de Belén. Samá Erodoita, Elica Arodita, Heles Paltita, Irá, hijo de Iques Tecoita, Abieser Anatotita, Mabunai Jusatita, Salmón Aotita, Maharí Netofatita, Heleb, hijo de Baaná Netofatita, Itai, hijo de Rebaid, de Gabaá de los hijos de Benjamín, Benaí Piratonita, Hidai del arroyo de Gaás, Abí Albón Arbatita, Asmavet Barjumita, Eliaba Saalbonita, Jonatán de los hijos de Jasén,
Samá Ararita, Hayam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Asbahai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Sobá, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itratita, Jareb, Itrita, Urías, Seteo, 37 por todos. Avanzamos hacia el segmento número 2. Llegamos al momento de encender la lupa. Este es el segmento donde hacemos un comentario. Aquí es donde el texto cobra vida con datos históricos, significados originales y el contexto que no se ve a simple vista. Saque sus notas, su bolígrafo ahora mismo, por favor, porque lo que vamos a compartir no es solo una opinión, sino son herramientas para que entienda por qué el autor escribió lo que escribió. Si quiere, deje de leer la Biblia de forma superficial y este es el momento para tomar nota de cada detalle. Este capítulo 23 se divide en dos secciones. La primera del verso 1 al verso 7 que contiene las últimas palabras de David y la segunda del 8 al 39 que da un listado de los valientes. El capítulo comienza con una declaración acerca de David. Se le está describiendo como el hijo de Isaí y como un hombre exaltado por el Altísimo. A partir de esta afirmación, hermanos, está claro que el favor del Señor estaba sobre David. Fue Dios quien le había dado su posición y honor. Dios lo había elegido para hacer de él un gran rey. Es decir, que todo lo que tenía David era del Señor, que lo había bendecido en abundancia. Quiero que observe que él era un hombre ungido por Dios. No solo por posición y sus posesiones eran de parte del Señor, sino que todo lo que David logró fue el resultado del toque de Dios en su vida. Dios le dio el poder y le permitió tener la victoria sobre sus enemigos. También le dio sabiduría para ser un administrador competente. El Señor lo rodeó con las personas que necesitaba para realizar la obra a la que le había llamado. También se describe a David como el cantor de Israel. Él era conocido por su deseo de alabar al Señor a través de la música. Y no solo adoró personalmente al Señor a través de sus cantos, sino que también él tenía el deseo de ver a toda la nación alabando a Dios. Al parecer, David cambió radicalmente el enfoque y la forma de adoración en su época, porque le encantaba expresar con alegría su adoración a través de la música y de la danza. David también estaba consciente de la bendición y del poder de Dios en su vida. Por eso él dijo en el verso 2 que el Espíritu de Jehová hablaba a través de él y que su palabra estaba en su lengua. David sintió de manera especial la presencia del Señor cuando pronunció las últimas palabras a Israel. Entonces, vamos a tomar un momento para examinar las palabras que el Señor habló a través de David. En el verso 3 nos dice que cuando una persona gobierna con justicia y temor de Dios, viene siendo como la luz de la mañana cuando sale el sol en un día sin nubes. El panorama que nos da a conocer es un panorama de bendición, de paz y de seguridad. También está la comparación de que cuando una persona gobierna en justicia, hay un brillo y hay una frescura que viene después de la lluvia que provoca que haga brotar el fruto de la tierra. En otras palabras, hermanos, la persona que gobierna con justicia trae refrigerio, renovación a todos los que están bajo su mando. El líder que la gente respeta y admira es un buen líder. Y la bendición del Señor fluye a través de un líder
de esa manera. David tenía la confianza de que su casa estaba bien con Dios. Dios había hecho un pacto eterno con él, el que era seguro y no iba a fallar. Así que el Señor traería salvación no solo para él, para su familia, porque esa era su voluntad. Y esto se debió a que estaba en una relación correcta con su Dios, así lo dice el verso 5. Hermanos, cuando un gobernante y una nación viven para el Señor, pueden estar seguros de que la bendición y el favor de Dios están en sus vidas. Los hombres malos fueron desechados como espinas y se les compara con espinos que nadie quiere tocar. No conocerían el toque de la bendición de Dios en sus vidas. Y la única manera de tocar los espinos es con una herramienta de hierro, con el asta de una lanza. Y estos solo se tocan para recogerlos y luego para ser quemados. Así dice el verso 7. Ese es el destino de los hombres malos. Solo serán tocados con la lanza, con el juicio, para ser quemados en el fuego. Estas son palabras significativas, palabras del rey David. Nos muestran que ninguna nación o ningún líder puede prosperar verdaderamente si no tienen una relación correcta con Dios. Hermanos, si queremos experimentar la bendición del Señor en nuestra tierra, en nuestras iglesias, debemos estar bien con Dios. Quiero leerles un pasaje en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Usted lo sabe. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces quiero que se percate de esa relación que hay entre la sanidad de la tierra y el apartarse de los malos caminos, que es un equivalente a buscar del Señor. Lo que David nos está diciendo es que el Señor bendice la obediencia, la fidelidad a su palabra. Y estos versículos son de suma importancia para las personas, pero también para la iglesia y para las naciones, porque ahí encontramos la clave de la bendición. Seguidamente, el resto del capítulo nos va a mostrar los valientes de David. Sería fácil leer esta sección y atribuir el éxito de David a sus hombres, pero este no es el caso. Los versos del 1 al 7 aclaran que la razón del éxito de David fue la obediencia al Señor y el favor de Dios. Los hombres de David eran luchadores formidables y hombres valientes, pero en las palabras finales del rey, David no le atribuye a ellos su victoria y su éxito, sino que fueron el resultado de la gracia de Dios. En este contexto que estamos examinando, vamos a ver entonces a los hombres que sirvieron bajo ese liderazgo. Versos 8 al 17 comienza a describirnos a 3 hombres en particular. Estos formaban parte del grupo conocido como los 3. Fueron apartados como los hombres más valientes y poderosos de David y fueron respetados por toda la nación por su habilidad y valentía. El primero de los 3 se llamó José Basebet. Él era el principal de los 3. Este ganó su reputación porque mató a 800 hombres con su lanza en solo un encuentro. Le seguía Eleazar. Y un día dice que cuando el resto del ejército israelita huía de los filisteos, el único que no huyó, sino que se mantuvo firme y derribó a un filisteo tras otro hasta que su mano se cansó tanto que quedó pegada a su espada, y el resto de la tropa solo retornó para despojar a los muertos. Increíble. El último de los 3, Samá, que al igual que Eleazar se enfrentó firmemente contra los filisteos. Cuando estos se unieron en un campo de lentejas, dice, Samá se puso de pie en medio del campo defendiéndolo solo.
y nuevamente el Señor le dio una gran victoria. Estos 3 hombres estaban dedicados al servicio de David. Tenemos un ejemplo de estos en los versos 13 al 17. Y aquí nos habla de que David estaba escondido en una cueva. Los filisteos acamparon en el valle de Refaín y David tenía mucha sed y anhelaba beber agua de un pozo que estaba cerca de la puerta de Belén. El problema era que la guarnición de filisteos estaba allí. Pero cuando los 3 oyeron que David quería agua del pozo, rompieron las líneas filisteas y fueron a sacar agua del pozo y se la llevaron a David. Aquí lo que hay que destacar es que arriesgaron sus vidas por complacer a su líder. Aunque David obviamente fue conmovido por la valentía de los 3, se negó a beber el agua. ¿Y sabe qué es lo que hizo? La derramó sobre la tierra porque él prefirió honrar a Jehová. Pero observe cómo estos 3 hombres arriesgaban todo por su líder y no le tenían miedo a nadie. Pero también, además de los 3, había otros hombres valientes. Estaba Abisaí, el hermano de Joab, era el jefe de los 3, y esto había causado cierta confusión entre los comentaristas. José Basebet era el jefe de los 3, según el verso 8. Pero algunos manuscritos históricos usan la palabra 30 en lugar de 3. Si esta es la traducción correcta, entonces Abisaí era el jefe de los 30 hombres mencionados en los versículos que siguen. Sin embargo, la clave a esta confusión está en el verso 19, donde leemos acerca de Abisaí, que dice que se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser jefe, pero no fue contado entre ellos. En otras palabras, a Abisaí se le dio el mando de los 3 en una fecha posterior después de estos, ya que se habían establecido y habían ganado el respeto de la nación. Aunque era respetado y honrado por encima de los 3, nunca se le consideró parte de este grupo selecto, aun cuando él había trabajado durante por mucho tiempo con David. Pero se dice que Abisaí era un hombre valiente y formidable. Y el verso 18 habla de cómo mató a 300 hombres con su lanza. Otro hombre digno de que le prestemos atención es a Benaía, que derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. Dice que descendió a un pozo en un día de nieve y mató a un león. También derribó un enorme egipcio, a pesar de que el egipcio tenía una lanza en la mano y Benaía solo un palo. Benaía le arrebató la lanza al gigante y lo mató con su propia lanza. Benaía también era famoso como los 3 y no estaba incluido en el grupo élite de estos, pero se le tenía en un mayor honor que los 30. David dice que lo puso a cargo de su guardia personal. El segundo grupo mencionado en este pasaje es un grupo conocido como los 30. Estos hombres no eran tan famosos como los 3, pero se le consideraban parte de la élite de los valientes de David y disfrutaban de una reputación y un honor especial. Los versos 24 al 39 dan los nombres de los 30. Pero es importante, hermano, que notemos, para ir cerrando el comentario, el último verso. Urías Eteo. Este fue el esposo de Betsabé, se recuerda, a quien David había matado en la batalla. Pero es interesante notar que cuando David llamó a Urías a casa para ocultar su pecado con Betsabé, Urías se negó a acostarse con su esposa diciendo que mientras sus hombres estuvieran en el campo de la batalla, él no iba a acostarse con su esposa. Esto nos habla que este hombre era muy honorable en la causa que él participaba. Esta es una indicación y otra referencia que recibe Urías. Entonces, al matar a Urías, David estaba matando a uno de los soldados más valientes de Israel.
Hermanos, con esto entonces estamos cerrando nuestro comentario. Le invito a prepararse para comenzar a trabajar nuestro bosquejo. El rollo del libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Con la lectura vamos comprendiendo, con el contexto vamos aprendiendo. Ahora es momento de tomar la anotación, vamos a hacer nuestro bosquejo y el primer paso es definir el o los temas principales. ¿Por qué es importante? Bueno, imaginen que este capítulo es un cuerpo y el tema o los temas principales es esa columna vertebral. Si no hay una columna, todo lo demás se desploma. Así que un tema nos da un enfoque, nos da una brújula y nos facilita la memoria. Entonces, escuche y averigüe con atención los puntos que vamos a anotar en el encabezado de la hoja. Y es fácil encontrar el tema principal. Es preguntarnos de qué habla el pasaje, de qué nos está hablando el pasaje, de una sola cosa o de varias cosas. Y en esta ocasión observamos que los 39 versículos nos hablan de dos pensamientos distintos. El primero tiene que ver con las últimas palabras de David para el pueblo de Israel. Era una especie de discurso final. Y el segundo tiene que ver con un listado de los mejores soldados de David. Así que apunte en su bosquejo, por favor. Primer tema principal, del versículo número 1 al verso número 7, aparece el primer tema. Titulémosle Las últimas palabras de David. Las últimas palabras de David, del 1 al 7. Y luego del verso 8 al final, que sería el verso 39, el segundo tema principal sería, apúntelo por favor, los valientes de David. Tema 2, los valientes de David. Así que el segundo libro de Samuel, capítulo 23, nos habla de dos cosas. Los primeros 7 versículos nos hablan de el último discurso de David. Y el segundo tema, que son los restantes versos del 8 al final, el listado de los valientes de David. Entonces, con estas dos ideas principales, vamos a dirigirnos a realizar el segundo paso. Ya tenemos el corazón de mensaje, que son los dos temas que hemos trabajado. Y ahora pasamos en el rollo del libro al paso número 2, la división por bloques. Prepare su Biblia, sus notas, vamos a marcar las fronteras del texto, no vamos a leer versículo por versículo de forma aislada, sino los vamos a agrupar.
¿Por qué es tan importante dividir el capítulo en bloques? Bueno, necesitamos captar los cambios de escenario. Al identificar los bloques, usted va a notar cuándo cambia el lugar, cuándo cambia el personaje o cuándo cambia el discurso. El resultado va a ser tener una mejor claridad y eso nos va a ayudar a entender mejor el texto bíblico. Veamos los dos temas. El primer tema, las últimas palabras de David, son 7 versículos. Interesantemente, a estos 7 versos los vamos a partir en 5 bloques. ¿Está listo? El primer tema lo vamos a partir en 5 bloques, los primeros 7 versos. Ahora le explico cómo. Bloque 1 es el primer versículo, verso 1. A ese verso 1 le vamos a titular La identidad del rey. La identidad del rey. Muy bien, vamos al bloque 2. Estamos trabajando el primer tema, las últimas palabras de David. A ese bloque 2 le vamos a titular, apúntelo, el perfil del gobernante justo. El perfil del gobernante justo. Esto abarca del verso 2, 3 y 4. Estos 3 versículos que encontramos acá. ¿Listo? Llevamos 2 bloques del primer tema. Vamos al tercer bloque. Es solo un versículo más, el 5. A este verso 5 titulémosle La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Muy bien. Por último, en el cuarto bloque aparecen 2 versículos más, que son los últimos 2 del primer tema. Verso 6 y verso 7. A esos 2 versos le titulamos, apúntelo, El destino de los impíos. El destino de los impíos. Así que, ¿en qué consiste las últimas palabras de David? En 5 cosas. Primero, David comienza hablando la identidad del rey. De él está hablando. Pero hay que notar que es el Señor que está hablando a través de él usando sus palabras. Y lo primero que él define es la identidad del rey correcto. No solo está hablando de él, sino de todos aquellos que toman el ejemplo de David. Seguidamente en su discurso, él empieza a hablar de las características del gobernante que es justo, versos 2 al 4. Siguiendo con su discurso, David alude a la fidelidad de Dios. Finalmente termina su discurso hablando del destino de los malos, porque ha hablado del rey justo, de la fidelidad de Dios, de la identidad del rey, pero habla qué pasa con aquellos que no deciden honrar a Dios. Versos 6 y 7 lo habla. Entonces tenemos ya aquí el desglose del primer tema. Pero como el capítulo 23 no solo nos presenta un solo tema, sino nos presenta 2, vamos al tema número 2. Aquí vamos a armar 2 bloques de los versos que tenemos, que sería del 8 al final. Veamos el primer bloque. Del verso 8 al verso 17, estos 10 versos nos alistan para trabajar el primer bloque del segundo tema. A este primer bloque le vamos a titular Los 3 principales. Los 3 principales. Muy bien. Seguidamente el resto del 18 al final, es decir, al 39, este sería el segundo bloque de la temática 2 y esto lo vamos a titular, apúntelo por favor, Los 37 valientes. Los 37 valientes. Muy bien. Así que el tema número 2 de los valientes de David, primero nos presentan a 3 principales y después el resto. Entonces, hermano amado, en este ejercicio vamos a ver estamos viendo las ideas sueltas de los 2 temas.
y una secuencia lógica. Nos ayuda a ver cómo el autor nos está argumentando paso a paso. Un capítulo entero nos abruma un poco porque es algo muy grande que estamos observando, pero si lo dividimos en estaciones o bloques pequeños, es mucho más fácil de entender. Estamos con nuestro segundo paso del bosquejo, nos vamos al tercero. Atención todos, ya tenemos nuestro mapa de bloques, pero ahora llega un paso que va a separar al lector común de un verdadero estudiante de la palabra. El paso número 3 es dejar evidencia. Recordemos que estamos estudiando la Biblia y la Biblia solo tiene un mensaje y nosotros tenemos que conectarnos con ese mensaje. Cuando hacemos este paso 3, lo que tratamos de hacer es evitar los errores, porque a veces nuestras divisiones pudieran basarse en una mala observación o en lo que sentimos que dice el texto. Así que al cotejar o comparar, nos estamos obligando a ver lo que realmente está escrito. Si no hay evidencia en el versículo, entonces está mal observado. Le voy a poner el ejemplo con el bosquejo que estamos armando. En el primer tema, las últimas palabras de David, armamos 5 bloques. Y en el segundo tema, los valientes de David, armamos 2. Tenemos entonces que ir cotejando bloque por bloque y con el texto bíblico. Y cuando cotejemos, vamos a identificar un versículo o una frase y habrá que subrayarla o anotarla a la par del título. Comencemos con el tema número 1, las últimas palabras de David. El primer bloque, la identidad del rey, un único verso, el verso 1. Allí, ¿cuál era la identidad? Hay 3 cosas que se dicen de la identidad de el rey. Están después de que se recuerda que David es hijo de Isaí. Se habla de que David fue levantado en alto. Esa es la identidad. La siguiente, que era el ungido de Dios de Jacob. Y número 3, el dulce cantor de Israel. Entonces esa era la identidad del rey. Un hombre levantado en alto, ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. Seguidamente, encontramos acá en el bloque 2, 3 versos, del 2 al 4. Este bloque le titulamos El perfil del gobernante justo. Hay que aclarar que David está hablando de sí mismo no por orgullo, sino porque, como dice el verso 2, el Espíritu de Jehová lo había tomado para declarar esto. ¿Y cuál es el perfil del gobernante justo? El verso 3, apúntelo ahí, el verso 3 a la par del título, el perfil del gobernante justo, lo declara. ¿Cuál es el perfil? Verso 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Hay 2 cosas que aquí se hablan del perfil del gobernante justo. Primero, que sea un justo, y segundo, que gobierne en el temor de Dios. Ese es el perfil del gobernante justo. Seguidamente vamos al bloque 3. A este bloque, que es un solo verso, que es el 5, le titulamos la fidelidad de Dios. ¿Por qué le titulamos así? Bueno, porque hay una frase que es, son las primeras 3 frases del verso 5. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, aquí viene, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Es decir, Dios ha prometido y si Él promete, Él lo cumplirá, de tal manera que Dios es fiel. Finalmente, cuarto bloque, 2 versos más, a estos 2 versos, el destino de los impíos. David cierra su discurso
hablando de los impíos. ¿Y qué dice de los impíos? Final del verso 7. Y son del todo quemados en su lugar. David compara a los impíos como espinas. Nadie los puede tocar. Solo con el hierro, con las lanzas. Y son tocados con esos instrumentos para ser llevados al fuego. Ese es el destino de los impíos. Así que como ve, hermano, lo que acabamos de hacer es observar que no fue lo que sentimos, sino hay evidencia que el título que le anotamos a nuestro bosquejo, a los bloques, está conectado con el texto. Así que ahí es importante que dejemos esa huella en nuestra Biblia para recordarnos. Vamos, porque nos falta una segunda parte del capítulo 23. La temática 2, los valientes de David, armamos 2 bloques. El primer bloque le titulamos los 3 principales del verso 8 al verso 17. Los 3 principales. Acá vamos a anotar 3 versículos y vamos a subrayar 3 frases, porque aquí se alude a 3 personajes principales. Así que les voy a decir qué versículos vamos a subrayar. Uno está en el verso 8, otro el verso 9 y el otro el verso 11. En el verso 8 subraye el nombre del primer valiente, José Basebet. Y ahí subraye en su Biblia. En el verso 9 subraye un nombre, Eleazar. Y en el verso 11 subraye otro nombre, Samá. Esos fueron los 3 principales guerreros de David. José Basebet, Eleazar y Samá. Entonces, en esto consiste el primer bloque. Y el segundo bloque, los 37 valientes, del verso 18 al 39. Y hay una frase en el último versículo, apunte, verso 39. Última frase, dice, Urías Eteo, 37 por todos. 37 por todos. Entonces, hermanos, en este tercer paso, buscamos la evidencia del texto bíblico. Anotamos palabras claves, subrayamos conectores. Entonces, lo que hicimos tiene un respaldo bíblico. Significa que vamos de acuerdo con el texto y esto es positivo. Llegamos a la cima de la montaña porque vamos a aterrizar después de haber leído, comentado y ahora haciendo el bosquejo. Ya analizamos el contexto, trazamos el mapa y ahora llegamos a una parte importante, la conclusión. ¿Por qué es vital cerrar una conclusión en un bosquejo? Porque una conclusión clara nos dice exactamente qué aprendimos, qué nos deja el texto bíblico. Entonces, en la parte final de su bosquejo, escribe una pequeña idea pero poderosa que resuma lo que Dios le habló a través de este capítulo. Vaya que si no tenemos ideas, tal vez usted le captó la primera parte del capítulo, las últimas palabras de David, o se queda con lo segundo, los valientes de David. En la primera parte usted tiene 4 opciones, y en la segunda, 2. Le voy a dar un minuto para que reflexione y al regresar comentamos.
El rollo del libro. No olvidemos, hermano, que el rollo del libro está en la web. Usted puede buscarnos en YouTube y ahí están todos nuestros estudios. Si usted quiere recibir el bosquejo de este estudio, por favor escríbanos. Al final va a aparecer el número de contacto por WhatsApp. Escríbanos y se lo hacemos llegar en un documento y con gusto lo compartimos. ¿Cuál fue su conclusión? Déjenos compartir la nuestra. Nuestra conclusión está basado en el primer tema, las últimas palabras de David, y hemos tomado los 5 bloques. Nuestra conclusión es muy pequeña, son 4 palabras. Hablar antes de morir. Hablar antes de morir. David se está despidiendo o ya no va a hablar más públicamente, pero habló en vida. Hermano, lo que debemos de entender es que todos tenemos un punto final, físicamente hablando. Entonces, ¿por qué esperar en los últimos instantes para decir lo que tenemos que decir? David nos enseña eso, que hay que hablar antes de morir. Lo que tengamos que decir, principalmente si son cosas buenas, antes de morir se ha de hacer. Nuestra conclusión se la compartimos. Vamos a la parte final. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: ¿qué viaje hemos tenido hoy en el rollo del libro? Gracias por no ser solo oyentes, sino por tomar el papel, el lápiz y participar activamente desde donde estaban. Hemos hecho el trabajo de mineros, excavamos el texto y encontramos grandes tesoros. Siga conectado, siga estudiando y espere el próximo de El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.